desde San Felipe, Estado Yaracuy, Venezuela, en el canal del Reino, su pastor y amigo Ramón Sepúlveda. Con ustedes, en estos momentos, las buenas nuevas del canal del Reino. Hoy vamos a conversar brevemente sobre la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el contexto ya de la Semana Mayor, como se llama, la Semana Santa. Ayer fue el Día de Ramos y hoy estamos conversando acerca de la muerte del Señor Jesucristo y su significado. Por lo menos hay muchos, pero voy a presentarle 4 significados que las Sagradas Escrituras dan acerca de la muerte del Señor Jesucristo. La primera proposición es que la muerte de Cristo se dio como un rescate. Y la palabra de Dios dice que como el Hijo del Hombre vino para dar su vida por la gente, por el ser humano, de tal manera que esta muerte vino siendo como un rescate. Los hombres, el ser humano, el mundo estaba secuestrado por la miseria, por el pecado, por la maldad. Y entonces, en la idea divina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego en el concretarse en las Escrituras, vino la muerte del Señor Jesucristo, pero como un rescate. O sea, las personas estaban secuestradas por la maldad, secuestradas por sus miserias, el mundo estaba secuestrado por Satanás. Entonces había que, de alguna manera, rescatarlo. Ustedes saben que por la mayoría de los rescates hay que pagar dinero, hay que dar algo o mucho. Y en este caso, para poder rescatar al hombre, al ser humano, de su miseria, el Señor Jesucristo se dio cuenta que la única manera, o el Padre también, que la única manera de rescatar a esta gente era a través de su muerte expiatoria, por su muerte que se da para expiación por nuestros pecados. Entonces, la palabra de Dios dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos, dice el apóstol, primero San Mateo y luego el apóstol Pedro. El precio del rescate del ser humano fue nada menos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, su muerte fue dada para poder rescatar tu vida, nuestra vida, de la vida del pecado, de la vida del mundo, de un mundo lleno de tantas cosas como los que estamos viviendo. Una segunda proposición o una segunda forma de proposición de cómo la muerte de Cristo se da para salvar al pecador, se da como una propiciación. Dice la palabra, a quien Dios el Eterno lo dio como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto el pecado de todo el mundo. Entonces, la propiciación, los que hemos visto el Mizcal o el templo, hay a la entrada del templo, de lo que se llama del Mizcal, hay unas sábanas, unas cortinas, pero no están colgadas, sino tendidas, y esas están para absorber la sangre, cualquier cosa que hay allí. Entonces, esa sábana o ese que estaba tendido sobre una mesa que se llamaba la mesa de la proposición, se llamaba precisamente la muerte por proposición. O sea que la muerte del Señor Jesucristo vino a tapar la miseria del hombre, vino a tapar la miseria del pecado, y entonces por eso se llama que la muerte, el segundo punto es que la muerte de Cristo es una propiciación. O sea, lo que nos cubría a nosotros, nos separaba de Dios, Él lo quitó para colocar su vida, para colocar su sangre en lugar, y nosotros
Y el Señor, el Padre, al ver esa proposición, esa mesa tendida de esa manera, ahí estaba marcado el rescate de las personas que habían buscado la justicia del Señor Jesucristo. Un tercer punto es la muerte del Señor Jesucristo se dio como una reconciliación. Se dio como una reconciliación, porque siendo enemigos, dice la palabra de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, estando nosotros separados por medio de la reconciliación con el Padre, que la da el Hijo. Él se mete para reconciliar. Entonces nosotros tenemos ese nuevo encuentro con el Padre y por supuesto de súper agradecimiento por aquel que dio su vida para rescatarnos, para que la situación nuestra fuera propicia ante la presencia de Dios y para que se diera una reconciliación de relación con el Padre por medio del sacrificio de su Hijo amado. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más estando reconciliados, ahora seremos salvos por su vida. Y otra cuarta razón o cuarta proposición del resultado de la muerte de Cristo fue que Él llevó sobre su cuerpo todos nuestros pecados. El gran profeta Isaías, en el capítulo 53 de su libro, y en el versículo 6, él dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios, el Padre, cargó en él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Al cargar ese pecado, esa miseria que nos acompañaba a nosotros, el Señor se la echa al hombro para que nosotros podamos tener una verdadera reconciliación con Dios. Y también esta misma palabra dice que Él llevar es sustitución. Él llevó la carga, las cargas, y aún todavía cuando usted y yo nos sentimos agobiados, de pronto que fallamos, nosotros podemos ir al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a pedirle que por favor nos perdone los pecados, y que lo que pudiera haber olido condenación ahora es salvación, porque el Señor Jesucristo llevó eso en su cuerpo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Rescate, en primer lugar. Propiciación, reconciliación y sustitución como punto final del sentido general de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo se da en este tono. Cuando una persona muere y muere sin ninguna reconciliación, no tiene esperanza, no se sabe a dónde va. Pero cuando el Señor Jesucristo muere por nosotros, entonces Él se va a llevar todas nuestras cargas, todo lo que nos pesa a nosotros. Entonces Él lo lleva en sus hombros, y así usted y yo podemos caminar libres en el mundo, sirviéndole a Él y sirviendo al mundo también. Padre bendito, voy a orar por ti y para todos los que me están oyendo. Son 4 puntos muy sencillos para recordarse: rescate, proposición, reconciliación y sustitución. Que tú bendigas, Señor, estas palabras, estos verbos que están allí, que tú obres poderosamente para la salvación de aquellos que no te han conocido, o que aquellos que conocieron pero se descuidaron. Que es un tiempo, en estos tiempos finales de mundo, es un tiempo de volver a la reconciliación con Dios. Dice la palabra de Dios, la Biblia dice: volveos al Señor y Él tendrá misericordia de ustedes. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos veremos la próxima semana con un tema, acercándonos porque estamos en plena Semana Mayor. Bendiciones.